Quizás crees que tienes todo bajo control, pero yo pensaba lo mismo mientras lo perdía todo sin darme cuenta. La adicción al alcohol comienza de forma furtiva, con indulgencias pequeñas y aparentemente inofensivas. Una cerveza para relajarse después del trabajo, una copa de vino el fin de semana, una dosis para olvidar tus problemas. Pero nadie te dice que el alcohol no solo entra en tu cuerpo, se infiltra en tu alma. Y cuando te des cuenta, ya no será tu turno de decidir cuándo parar. Durante mucho tiempo negué que fuera adicto. Después de todo, trabajaba, mantenía mi casa y asistía a la iglesia. No soy como esos borrachos que viven en la calle, pensé. Pero por dentro, el alcohol ya me había esclavizado. Fue el primer pensamiento al despertar, y el último, antes de dormir. Lo que comenzó como un hábito social, se convirtió en una prisión invisible. Una prisión disfrazada de alivio, donde cada sorbo adormecía el dolor, y al mismo tiempo alimentaba a los demonios que me rodeaban. Sí, hablo de demonios, porque lo que experimenté no fue solo una lucha contra la bebida, sino una verdadera batalla espiritual. Hay algo maligno escondido detrás de la adicción al alcohol, algo que te quita la fuerza, destruye tu identidad y apaga tu luz. Empiezas a mentir, a esconderte, a herir a los que amas. Empieza a odiarte a ti mismo, pero aún así, sigue bebiendo. La adicción al alcohol te destruye poco a poco. No es como una explosión, es como óxido. Corroe el matrimonio, destruye la confianza y destruye tu dignidad. Y todo esto sucede mientras pretendes que todo está bien. Me reí con amigos, jugué con mis hijos, recé en la iglesia. Pero por la noche me ahogaba en botellas. Era una doble vida, un abismo silencioso. La peor parte del alcoholismo no es la resaca del día siguiente. Es el vacío en tu pecho, la vergüenza que te impide mirarte al espejo. Es saber que te estás matando lentamente, pero aún así no puedes parar. Te conviertes en un esclavo. Y lo más aterrador es que empiezas a pensar que esto es normal. ¿Cuántas promesas he hecho mientras lloraba con la Biblia abierta en mi regazo? ¿Cuántas veces le he rogado a Dios que me libere? Pero Él siempre regresaba, porque la adicción al alcohol no es solo física, es espiritual. Hay un espíritu que opera detrás de esta dependencia. Un espíritu que te sostiene, que se ríe de tu dolor, que celebra cada recaída. Lo sentí. Y si alguna vez has estado allí, sabes exactamente de qué estoy hablando. Todo parecía normal, pero el infierno ya tenía una dirección en mi vida, y entonces pasó algo. El comienzo de la adicción al alcohol nunca se anuncia con un grito. Ella llega suavemente, como un susurro. En mi caso empezó en las fiestas de fin de semana. Fue solo un sorbo, un brindis aquí, una celebración allá. Todos bebieron, todos se rieron. Y yo quería ser parte de eso también. Al fin y al cabo, ¿qué podría haber de malo en divertirse un poco? Así llegó el alcohol, como un invitado amigable, sonriente y aparentemente inofensivo. Y por un tiempo, todo pareció estar bien. La sociedad normaliza el consumo de alcohol. La cultura te empuja a ello. Si no bebes, estás arruinando la fiesta. Si rechaza un vaso, dicen que está enfermo. La presión social es real. Y fue esta presión la que abrió las primeras puertas. No quería parecer un bicho raro. Yo solo quería encajar. Pero nadie me dijo que ese solo un sorbo sería el comienzo de una esclavitud, que me quitaría años de vida, que me robaría mi paz, mi matrimonio, mi fe. El hábito comenzó lentamente. Primero solo los fines de semana, luego en cada fiesta. Pronto ya no necesité una razón para beber. Todo era una excusa, el estrés en el trabajo, las discusiones en casa, la frustración, la soledad. El alcohol era mi consuelo, mi medicina, mi válvula de escape. Pensé que tenía el control, pero en realidad era la adicción la que ya me controlaba. Y ahí es donde reside el peligro. La adicción al alcohol no aparece por casualidad. Pide permiso, entra por el costado de tu alma, y se instala sin que siquiera te des cuenta. Se viste como un amigo, pero es un enemigo mortal. No vi eso. Pensé que podría parar en cualquier momento. Si quiero, me detengo. Lo he dicho tantas veces.
y me he mentido a mí mismo cada vez. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que ya no podía estar en paz sin una dosis. El vidrio se convirtió en una rutina, una necesidad, un refugio. Y lo peor es que empezó a formar parte de mi identidad. Yo era el chico que bebía bien, el animado, el divertido del grupo. Dentro, ya estaba atrapado. Desde fuera parecía normal. Y ese es el engaño. El alcoholismo disfrazado de vida normal. Una prisión con apariencia de libertad. Mientras el mundo aplaudía, mi alma gritaba. No lo sabía, pero cada sorbo cavaba un agujero en mi mente, en mi espíritu. El alcohol se convirtió en un altar y yo iba ofreciendo allí mi vida, sorbo a sorbo. Y así fue como, sigilosamente, entró el enemigo. Primero en la rutina, luego en el corazón. Y pronto, la voz de Dios dentro de mí comenzó a desvanecerse. Entonces, empezó la doble vida. Desde fuera, todo parecía normal. Seguí asistiendo a la iglesia, levantaba las manos durante los cultos de alabanza, oraba con los hermanos e incluso daba consejos. Pero por dentro yo ya no era el mismo. La adicción al alcohol ya se había apoderado de mí. Mi alma estaba cansada, debilitada y mi espíritu ya no reaccionaba como antes. Lo que una vez fue una fe viva, se ha convertido en una rutina religiosa vacía. Yo conocía las Escrituras. Yo sabía lo que Dios pensaba sobre la embriaguez. Sabía que mi cuerpo era templo del Espíritu Santo. Pero aún así la botella siguió siendo mi más fiel compañera. Beber era mi escape. No quería que nadie lo supiera. Así que lo escondí. Me convertí en un maestro de la apariencia. Nadie vio las bebidas escondidas en el coche antes del servicio. Nadie notó el aliento camuflado por las balas. Hablé de Jesús. Pero por la noche fue el alcohol el que me adormeció. La vergüenza era un peso silencioso. Prediqué lo que no viví. Habló de la liberación mientras era esclavo. Y lo peor de todo fue esta división dentro de mí. Un lado sabía que necesitaba ayuda. El otro dijo: de todas formas, ya estás perdido, así que continúa. El espíritu de la adicción al alcohol susurra mentiras todos los días. Nadie te perdonará. Nunca podrás cambiar. Naciste para esto. Y empecé a creer. La presencia de Dios se ha convertido en algo distante. Todavía lloraba durante los servicios, pero ya no lo sentía. Canté himnos poderosos, pero por dentro estaba vacío. Fue como si me hubieran cerrado desde dentro. El alcohol no solo afectaba mi cuerpo y mi mente, también asfixiaba mi espíritu. Y cuando la bebida empieza a dominar esta parte, es señal de que la esclavitud ya es espiritual. El engaño fue profundo. Pensé que porque todavía estaba en la iglesia, estaba bien. Pero la adicción me había convertido en actor. Interpreté a un cristiano liberado que luchaba con opresiones que no se atrevía a confesar. Había días en los que bebía y luego rezaba, pidiendo perdón, prometiendo que sería la última vez. Pero al día siguiente todo empezó de nuevo. Fue un ciclo infernal. Y eso es precisamente lo que quiere el enemigo. Que creas que puedes vivir con un pie en la luz y el otro en la oscuridad. Pero no funciona. El alcohol, cuando toma el control, apaga la luz. Me convertí en un experto en ocultar mi dolor. Mis ojos brillaban en público, pero en la habitación oscura de mi alma, solo había gritos. Y esos gritos, un día, empezaron a resonar en lugares que nunca imaginé. Fue entonces cuando las señales empezaron a hacerse más claras. Las primeras señales de los demonios de la adicción comenzaron a manifestarse en mi comportamiento, mis emociones e incluso mi mente. Y aunque intenté justificarlo como efecto del alcohol, en el fondo lo sabía, había algo espiritual detrás de todo. Yo, que siempre estaba tranquila, empecé a tener ataques de ira incontrolables. Solo hacía falta una palabra y explotaba. Dijo cosas que luego no recordó. Rompió objetos, amenazó a quienes amaba, azotó puertas, destruyó momentos. Y cuando me volví sobrio, sentí un peso horrible en el pecho. El arrepentimiento era como un ancla que me arrastraba hacia abajo. Pero, al día siguiente, volvió a ocurrir lo mismo. Era como si algo se alimentara de mi furia, de mi dolor. Empecé a tener desmayos, momentos enteros que no recordaba. La gente decía que había hecho cosas que no podía aceptar. Y juré que no era posible. Pero los informes coincidieron. Y me di cuenta que en ciertos momentos perdería completamente el control. Algo se estaba apoderando de mí.
Era como si fuese un espectador dentro de mi propio cuerpo. Y eso no era normal. Fue espiritual. Había noches en las que me despertaba asustado, empapado en sudor frío, y con voces susurrando en la habitación. Voces burlándose, riéndose de mí, llamándome con nombres que nadie conocía. Eso no fue psicológico, eso fue espiritual. Los demonios de la adicción no solo me rodeaban, ya estaban dentro de mí, trabajando a través de mí. Usaron mi boca, mis manos, mi mente, y todo empezó con una botella abierta. Con cada recaída, la presencia maligna parecía hacerse más fuerte. Vi sombras, sentí presencias en el entorno, soñé con figuras distorsionadas, lugares oscuros, risas macabras. El alcohol, que una vez fue divertido, ahora era un enorme agujero en el mundo espiritual. Y los espíritus que entraban por allí no estaban allí para jugar, estaban allí para destruirme por completo. Comencé a tener impulsos incontrolables, querer conducir borracho, atropellar a alguien sin motivo, romperlo todo, desaparecer. Fue como si el caos se apoderara de mi mente y una fuerza invisible me empujara hacia el abismo. Y aunque tenía miedo, aunque sentía que algo andaba mal, no podía parar. Porque la adicción al alcohol no es solo un problema físico, es una posesión lenta y disfrazada. Es un dominio espiritual silencioso. Cada sorbo era más que un sorbo. Fue una autorización en el mundo invisible. Un permiso para que los demonios de la adicción actúen, entren, manden. Y lo peor es que nunca se conforman con poco. Lo quieren todo. Tu mente, tu hogar, tu fe, tu alma. Y cuando menos lo esperas, ya no eres tú. Y fue en ese estado que algo aún más oscuro empezó a sucederme. Lo que una vez fueron solo señales espirituales y brotes aislados, comenzaron a tomar forma en la destrucción real de mi vida. Destrucción en silencio. Nada sucede de la noche a la mañana. La adicción al alcohol actúa como un veneno que silenciosamente carcome todo, desde adentro, mientras por fuera todavía finges que todo está bien. Las peleas en casa se volvieron constantes. La paciencia se acabó. Mi esposa ya no sabía cómo hablarme. Cualquier palabra era motivo de discusión. Mis hijos, que antes eran cariñosos, comenzaron a evitarme. Su risa se apagó cuando llegué. La alegría desapareció. Toda la familia entró en modo de supervivencia, como si todos estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo. Y todo esto por culpa de una botella. Una adicción que juraba que podía controlar, pero que ya controlaba todo a mi alrededor. La vergüenza se convirtió en una segunda adicción. Me avergonzaba de quién era, pero no, podía cambiar. Comencé a evitar reuniones familiares, a mentirles a mis amigos y a faltar a citas. Puse excusas, oculté mi condición, fingí estar sana cuando por dentro me estaba pudriendo. El alcoholismo no solo destruye el cuerpo, corroe la identidad. Empiezas a olvidar quién eras antes de todo esto. Y la única compañía que quedó fue la bebida. Las deudas llegaron, pequeño al principio, una tarjeta vencida, un cheque sin fondos, un alquiler atrasado, pero el alcohol es caro. Y aún más caro es el rastro que deja. Multas, accidentes, noches perdidas en bares, jornadas improductivas en el trabajo. Empecé a vender cosas de la casa, luego pedir dinero prestado. Y llegó la mentira. Fue un imprevisto, fue una emergencia. La verdad es que el demonio de la adicción al alcohol estaba devorando las finanzas de mi hogar como un fuego invisible. Y luego vino el aislamiento. Poco a poco fui distanciándome de todos. Primero de la familia, luego de amigos. Por último, incluso desde la iglesia. Ya no podía soportar oír hablar de santidad, de liberación, de arrepentimiento. Todo me dolía. Todo me recordaba que estaba atrapada. Así que me escondí. El adicto aprende a vivir en las sombras. La vida se trata de sobrevivir un día a la vez, buscando la siguiente solución, el siguiente alivio. Y el silencio se convierte en un compañero constante. Pero el silencio del adicto es un grito ahogado, un grito de ayuda, de restauración, de perdón. Pero en ese momento, ya no pensé que hubiera vuelta atrás. Me sentí condenado. No vi ninguna salida. Y fue en esa oscuridad total,
donde todo parecía perdido, que algo aún más profundo comenzó a suceder. Fue una noche más como tantas otras. Una borrachera común y corriente, como las que había experimentado cientos de veces antes. Vasos llenos, cabeza vacía, alma llena. Pero esa noche, algo era diferente. Ya no podía sentir el suelo. El cuerpo estaba más débil que nunca. Quise parar, pero el vaso no se soltaba de mi mano. Fue como si me hubieran pegado, como si ya no tuviera voluntad propia. La noche terminó en el hospital. Me encontraron inconsciente, sin responder y con signos vitales bajos. Había bebido tanto que caí en coma. Mi cuerpo se apagó. Mis sentidos se quedaron en blanco. Pero lo que pasó después no se puede explicar con palabras humanas. Lo que viví allí no fue un sueño, no fue un delirio, no fue el efecto del alcohol, fue real. Me llevaron a un lugar oscuro, un ambiente pesado, oscuro y lleno de gritos. Había un olor a muerte, había un dolor que nunca antes había sentido. Estaba consciente, pero mi cuerpo no respondía. Era como si mi alma estuviera fuera de mi cuerpo, en otro lugar. Y entendí, eso era espiritual. Ese fue el resultado de años de abrir puertas a los demonios de la adicción al alcohol. No solo me rodearon, ahora me estaban atrayendo. Me llamaron, escuché voces que decían, ahora sois nuestros. Y aún sin cuerpo, sentí miedo. Un miedo profundo, que paralizaba incluso el pensamiento. En ese lugar vi caras conocidas, personas que también estaban consumidas por el alcohol. Rostros distorsionados, gritos de desesperación. Muchos intentaron salir, pero no pudieron. Otros se rieron como locos. Escuché frases como, aquí está el fin de los que se burlaron de la gracia. Aquí está el destino de los que eligieron la botella en lugar de la cruz. Era el valle de los borrachos perdidos. Un lugar donde cada sorbo cuesta una parte de tu alma. Quería gritar, pedir ayuda, pero no pude. Sentí que me hundía. Era como un pantano de tormento espiritual. La bebida que parecía una amiga ahora revelaba su verdadero rostro, un instrumento de condena. El alcohol me llevó allí. Cada vaso, cada excusa, cada recaída. Todo me empujó a ese abismo, y por mucho que intenté negarlo, lo sabía. Estaba enfrentando las consecuencias eternas de mi adicción. Y allí, en ese limbo entre la vida y la muerte, mientras mi cuerpo estaba en coma en la tierra, mi alma estaba atrapada en ese lugar de oscuridad, y fue allí, en ese aterrador escenario, que una presencia comenzó a acercarse. Pero no fue una presencia que trajo paz. Era una sombra densa y pesada, como si el aire a mí alrededor se hubiera vuelto más oscuro. Intenté correr, pero no pude moverme. Fue como si mi alma estuviera atrapada. Una fuerza invisible me arrastró hacia un lugar aún más profundo y oscuro. Y entonces lo vi. Me llevaron a un lugar donde resonaban los gritos de los adictos, y los demonios se reían. Era una especie de cueva interminable, con paredes húmedas, llena de inscripciones y formas, que parecían moverse. Las voces no pararon. Eran gritos de desesperación, de gente pidiendo ayuda, pero nadie respondía. Era un coro de dolor, un lamento constante. Algunos suplicaban, «Sáquenme de aquí, me arrepiento, Dios, perdóname». Pero no hubo respuesta. Allí ya no alcanzó la misericordia. Era un lugar de juicio, y los demonios estaban por todas partes. Criaturas deformadas, con ojos vacíos, bocas abiertas en sonrisas macabras. Se burlaron de los que estaban allí. Se rieron de los que una vez predicaron, de los que cantaron, de los que dirigieron ministerios y se perdieron en el vicio. Uno de ellos me miró y dijo, «Ya casi estás ahí, falta poco». Esa mirada me atravesó. Comprendí allí que si mi vida hubiera terminado en ese coma, me habría quedado allí para siempre. No fue solo un castigo físico, fue un tormento espiritual. Sentí de primera mano lo que era estar separado de Dios. El vacío allí era total. No había amor, no había luz, no había esperanza. Solo dolor, engaño y una oscuridad viviente que se alimenta de almas perdidas. Y lo que más me asustó fue darme cuenta de que todas esas personas alguna vez habían empezado igual que yo. Solo un sorbo, solo una dosis. Es solo hoy. Vi caras conocidas. La gente que yo conocía había muerto por culpa de la bebida. Me miraron con ojos de desesperación, tratando de hablar,
tratando de advertirme, pero era como si estuvieran atrapados en una eternidad de arrepentimiento. Era demasiado tarde para ellos, y casi fue demasiado tarde para mí. Todo aquello no fue solo una visión, fue una revelación. Fue como si Dios me hubiera permitido ver el destino final de aquellos que ceden a la adicción sin arrepentimiento. El infierno del alcohol no comienza con la muerte. Comienza aquí con una vida destruida, un alma vacía y un espíritu oprimido. Ese lugar fue la cosecha de las semillas que yo mismo sembré con cada taza. Y en ese ambiente, donde ya no había humanidad, ya no había tiempo, ya no había salida, empecé a oír una voz. No era como las demás. No fue una burla, ni un grito. Era una voz firme, clara y llena de autoridad. Y cuando esa voz resonó, todo a mi alrededor pareció detenerse. Los gritos cesaron. Los demonios guardaron silencio. Las sombras se retiraron. Era como si incluso el mismo infierno tuviera que someterse a esa voz. Dijo: te traje aquí para que veas a dónde lleva el alcohol el alma. Ahora elige. Esas palabras me atravesaron como una espada. Era Dios. No lo vi, pero lo reconocí. Era el mismo Dios al que había clamado tantas veces y al que había ignorado tantas veces. Él fue quien me vio cuando nadie más lo hizo, quien conoció cada caída, cada promesa rota, cada vaso escondido, cada noche que lloré borracha pidiendo liberación. La voz no vino con condenación, Él vino con autoridad, y más que eso, con misericordia. Dios me estaba mostrando a dónde conduce la adicción al alcohol, y no era solo destrucción aquí en la tierra. Fue la perdición eterna. Me permitió ver el destino final de aquellos que ceden al espíritu de la adicción, a la mentira de la embriaguez, a la falsa paz que ofrece la bebida. He visto el final de aquellos que una vez pensaron que tenían el control, como yo una vez pensé. La voz continuó. Pediste liberación. Lloraste, clamaste y te escuché. Pero la liberación requiere decisión, elección. Ahora. No pude responder con palabras. Fue como si mi corazón hablara por mí. Lágrimas espirituales fluyeron dentro de mí. No quería volver a la adicción. Ya no quería jugar más con eso. Sabía que si regresaba no tendría otra oportunidad. Esa fue la última línea. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que, aún allí, en la frontera entre la vida y la muerte, aún sucio, quebrado, herido y contaminado por el pecado, Dios todavía me hablaba. Él todavía me llamaba hijo. Y más que eso, me dio una opción: la botella o la cruz, el abismo o la presencia, infierno o redención. Fue como si dijera: ya viste dónde termina esto. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa verdad? En ese momento, algo dentro de mí gritó: no quiero que este espíritu me domine más. Ya no. Quiero ser esclavo del alcohol. No quiero ser otro nombre borrado por la bebida. Quiero la vida, quiero luz. Yo quiero a Dios, pero para eso sabía que algo en mí tendría que morir. Y cuando abrí los ojos en el hospital, con tubos y cables conectados a mi cuerpo, comprendí que esta decisión no era solo espiritual. Tendría que transformarse en acción, en un proceso, con resignación, en guerra. Y ahí fue cuando empezó la verdadera pelea. Guerra. Cuando me desperté en esa cama de hospital, me sentí como si hubiera regresado de una. El cuerpo estaba débil, pero el espíritu comenzaba a levantarse. Sabía que la visión que había tenido no era solo una advertencia, era un llamado. A partir de ese momento, el proceso de liberación era necesario y no sería fácil. Mi adicción al alcohol tenía raíces profundas dentro de mí, y para erradicarlas, tendría que tomar una posición como nunca antes. El primer paso fue la decisión de separarse. Tiré todas las botellas que todavía había en la casa. Tomé cada bebida escondida, cada recordatorio de esclavitud, y lo deseché. No con pesar, sino con santa furia. Fue el comienzo de mi guerra espiritual. Sabía que cada objeto conllevaba una historia de dolor, reveses, mentiras y opresión. Fue como romper pactos invisibles que había hecho con el enemigo. Luego vino el ayuno. Ayuné como nunca antes. No solo la comida, sino también las redes sociales, las amistades tóxicas, los entornos que me frenaron. Ayuné los detonantes. Ayuné de las canciones que me recordaban a los bares,
a los lugares que me transportaban al pasado. El ayuno es más que simplemente renunciar a la comida. Es hacer espacio para Dios. Y yo necesitaba que Él llenara los espacios vacíos que dejaba el alcohol. La oración se convirtió en mi aliento. Al amanecer, de rodillas, llorando, pidiendo fuerzas, confesé mis pecados, pedí liberación y renuncié a cada brecha que había abierto. Clamé por la sangre, por la cruz, por la resurrección, y Dios me escuchó, a veces en silencio, a veces con señales, pero Él estaba allí, sosteniéndome cada día cuando la abstinencia parecía volverme loca. Porque sí, hubo temblores, pesadillas, voces. Los demonios de la adicción no desaparecen sin luchar. Ellos gritan, ellos amenazan, pero cuando ustedes permanecen en la fe, ellos pierden poder. Tuve que cortar lazos, amistades de años, personas que todavía estaban atrapadas en el mismo atolladero. Y dolió, pero entendí que la libertad requiere pérdidas. Es mejor perder a un amigo que me arrastra al abismo que perder la salvación. También necesitaba cambiar rutinas, rutas, horarios. Cualquier hueco podría ser una trampa. La vigilancia se convirtió en mi lema. Orar, ayunar, resistir. Fue una batalla espiritual diaria. Comencé a alimentar mi alma con la palabra. Regresé a leer la Biblia con hambre. Las alabanzas sustituyeron a las rejas. Los cultos se convirtieron en refugio. No solo quería estar limpio. Yo quería estar lleno de Dios. Porque el vacío que deja el alcohol solo puede ser llenado con el Espíritu Santo. Y cada día, una nueva capa de oscuridad salía de mí. Pero el enemigo, incluso derrotado, todavía lo intentó. Y así fue como la liberación empezó a hacerse realidad. No sucedió de la noche a la mañana. Había dolor, hubo recaídas, hubo lágrimas. Pero con cada renuncia, con cada noche de rodillas, con cada vaso tirado, algo dentro de mí se restauraba. El hombre que estaba siendo destruido por la adicción al alcohol comenzó a morir. Y en su lugar, Dios levantó a alguien nuevo. Alguien que ya no dependía de la bebida para tener paz. Alguien que ahora sabía que la verdadera libertad no viene de la botella, sino de la presencia de Dios. Hoy puedo decir que he sido liberado, pero no por mi fuerza, sino por su misericordia. Y si lo hizo conmigo, un hombre arruinado, sucio y destrozado, puede hacerlo contigo también, porque la liberación es posible, la transformación es real, y la promesa sigue en pie. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está llamando a un nuevo tiempo. Esta historia no fue solo un informe, fue una invitación. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste algo diferente al escuchar cada palabra, entonces actúa ahora. Este podría ser tu punto de inflexión. Desecha ahora aquello que todavía te detiene. Esa bebida escondida, ese recuerdo del pasado, esa cosa que usas para escapar del dolor. No lo pospongas más. Haz esto ahora como un acto de fe. Comenta a continuación: hoy elijo la liberación. Esta frase es más que palabras. Es un decreto espiritual. Una marca en el cielo. Una declaración contra el infierno. Suscríbete al canal ahora mismo. Este es un lugar de sanación, batalla espiritual y transformación real. Cada semana encontrarás testimonios, oraciones y mensajes que te fortalecerán en tu caminar. Y si este video te conmovió, deja tu like. No es solo un me gusta, es una señal de que este mensaje debe llegar a otras vidas. Por favor, comparte esto también con alguien que esté luchando contra la adicción. Esto podría salvar un alma. Y aún no sale. El siguiente video ya está apareciendo en la pantalla. Haz clic y continúa con nosotros, porque Dios todavía quiere hablarte más. Y este viaje de liberación apenas comienza.